Abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 del libro de Romanos, comenzando en el verso 1. Si me acompañan en la lectura, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acompáñenme a tener juntos, por favor, una palabra de oración. Señor hermoso, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de respirar este precioso clima, Señor, que nos regalas esta mañana. Señor, gracias por ser el Rey y Señor del universo, por estar sentado en tu trono. Y lo más increíble y lo más precioso, Señor, es que nos das entrada, libre acceso a este precioso trono de gracia. En esta gracia en la cual, por tu Hijo Jesucristo, estamos más que firmes. Te pedimos, Señor, que sigas abriendo nuestros ojos para ver en tu palabra las maravillas de tu ley. Y, Señor, contemplando en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen, como por tu Espíritu. Es lo que oramos, tus discípulos semillosos, quienes decimos amén, y así sea, amén. Oigan, ¿qué tal el capítulo anterior? El capítulo 5, donde el Espíritu Santo, porque no puedo darle crédito a Pablo, porque él simplemente escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, donde Pablo nos hace ver que si los efectos del pecado en el ser humano fueron devastadores e inevitables, así como la muerte es inevitable, producto del pecado, los efectos de su misericordia y de su gracia son sin comparación, sin medida. Estas matemáticas celestiales, por llamarlas de alguna manera, donde nos dice que si un pecado detonó la muerte en todos los seres humanos, muchos pecados detonaron la gracia de Dios. Dime tú si la gracia de Dios tiene explicación. No la tiene. De repente lees el capítulo anterior y eres abrumado por la idea de que nada ni nadie te podrá separar de la gracia y del amor de Cristo. Ahora, esto pudiera detonar, y ha detonado, el pensamiento de algunos filósofos como Voltaire, que decía, bueno, si a Dios le gusta perdonar, pues a mí me gusta pecar. Pues es un buen negocio. Yo peco y Dios me perdona. Está buenísimo, ¿no? Y eso, en el capítulo 3, si lo recuerdan, Pablo cita algunas de las preguntas que los judíos religiosos de su tiempo se hacían ante el Evangelio de Jesucristo. Hey, si la ley es tan exigente, tan meticulosa, la cual nos dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿cómo es posible que a través del Evangelio de Jesucristo Dios por la fe justifica a un pecador? Eso es inconcebible. Y entonces los judíos del tiempo de Jesús decían, ok, hagamos males para que vengan bienes. Eso lo dice en el capítulo 3, verso 8. Y él no se detiene allá para contestar esta pregunta o esta calumnia. Pero ahora se da un tiempo para responder esa pregunta. Oye, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué nosotros tenemos que ser intolerantes con el pecado? Vivimos en un mundo de inclusividad, ¿no es cierto? Vivimos en una época donde ya hasta el lenguaje se ha tenido que tergiversar a fin de ser inclusivo y tolerante. ¿No tenemos un Dios de amor? ¿Cuál es el papel de la iglesia ante esta tendencia? ¿Qué es lo que enseña Pablo? ¿Hagamos males para que vengan bienes? Porque el capítulo anterior terminó de esta manera. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Con qué se come ese concepto? ¿Cómo poder entender la gracia de Dios? Bueno, estos primeros 14 versos que vamos a leer contestan la pregunta, ¿quién soy en Cristo? Reflexionemos un poco quién eres, quién soy en Cristo, y si partiendo de nuestra identidad en Cristo pudiésemos llegar a pensar que a Dios le agrada que pequemos
para que Él siga y siga perdonándonos. ¿Les parece? Verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar pecando, ya que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia? En ninguna manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos no recuerdan, porque es imposible olvidarla, la historia del hijo pródigo? ¿La recuerdan? La historia del hijo pródigo. Esta preciosa historia, joya de la literatura, no solamente bíblica, sino de la literatura universal, donde este hijo deshonra al padre pidiéndole su herencia. En otras palabras, le está diciendo a su papá: muérete, porque yo quiero recibir mi herencia y gastarla como me dé la gana. El padre cuenta la historia, mientras Jesús la narra, le da lo que le corresponde. Y este joven, en su rebeldía y deshonra hacia su padre, va y malgasta todos los bienes que el padre le da. ¿Se acuerdan? Y los malgasta de tal manera que termina sin nada en el bolsillo, trabajando, cuidando cerdos, deseando llenar su estómago con la comida de los cerdos. Y estando en esa condición, él, ¿se acuerdan?, recapacita y dice: muchas personas en la casa de mi padre tienen alimento, voy a regresar y le diré a mi padre: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. ¿Lo recuerdan? A lo que cuando él regresa, el padre ya está a medio camino cuando le ve de lejos. Se precipita, corre, y finalmente el padre abraza al hijo, besa al hijo, calza al hijo, viste al hijo y le pone un anillo en su dedo. ¿Lo recuerdan? Lleno de simbolismos bíblicos que no hablan de otra cosa sino de la abrumadora gracia de Dios. Imagínense que ha pasado 2 o 3 años. El hijo mayor, que no podía ni verlo, porque el padre nunca le dio un cordero para disfrutarlo con sus amigos, siendo que él era el supuestamente bueno de la historia. El hijo mayor, o el hermano mayor, finalmente lo tolera. El padre ha envejecido. Y el hijo, pues, está aburrido. Y se le ocurre pensar: oye, ¿qué tal si en esta ocasión me voy de vacaciones no celestiales por 2 semanas? Otra vez me pierdo, me llevo todo lo que encuentre en la casa de mi padre, de manera que esto pueda provocar, como la primera vez, el amor y la misericordia en el corazón de mi padre. Yo les pregunto, familia semillosa celestial, ¿esto es posible? Un hijo que ha sido el objeto de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios, ¿es posible que llegue a pensar volver a traicionar a aquel que lo amó? ¿Es posible eso? Parece ser que Pablo, de lo que nos está hablando, es de un cambio de estado, de lugar, de estatus, de domicilio. Hace algunos años, mi familia y yo nos hicimos ciudadanos americanos. Y cuando fuimos a la ceremonia de juramento, donde renuncias a tu lealtad a tu país de origen, había una personita muy linda con unos ojos muy preciosos junto a mí. ¿Cómo estás, amor? Que tenía en su mano izquierda unos changuitos. En México los changuitos es, tú dices una cosa, pero esto lo cancela supuestamente. Entonces, ella es hija de general. Imagínate una hija de general. Sus hermanos no vienen a visitar Estados Unidos. Fill in the blanks, dice el gringo. ¿Por qué crees que no vienen a visitarla? Pues son hijos de general. ¿Estás de acuerdo? Digo, para no entrar en detalles. Pero esta hija de general, la más pequeña, la rebelde, vive aquí en los Estados Unidos. Se hizo americana. Pero cuando se trató de renunciar a sus derechos como ciudadana mexicana, hizo changuitos y canceló. Imagínate que uno que recibe la gracia de Dios, que cambia de estatus,
pudiese ser changuitos y decir, bueno, ya tengo un nuevo estatus como hijo de Dios, como receptor de la gracia de Dios, pero esto me da derecho de deshonrar a Dios cuando yo quiera, porque al fin, pues Dios ama perdonarme. Y yo, la verdad, amo mi doble estatus. ¿Puede ser posible eso? Parece ser que de eso se trata el capítulo. Has cambiado de estatus, no de naturaleza, porque la naturaleza pecaminosa, dice el capítulo 8, verso 23 de Romanos, que nosotros gemimos, ¿no?, dentro de nosotros, hasta que seamos libres de este cuerpo de corrupción y de muerte, ¿no? Entonces, no puede estar hablando este capítulo 6 de un cambio de naturaleza, sino un cambio de estatus. Y no se vale hacer changuitos. Muy bien. De eso trata. Vamos a seguir leyendo. ¿O no saben? Cuando Pablo habla en estos términos, él está diciendo, hey, si algo sabemos los discípulos de Jesucristo es que cuando somos bautizados somos identificados en su muerte. Esto lo sabe todo el mundo. Jesús le dijo a los hijos de Zebedeo, ustedes beberán del vaso del que yo bebo y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Por supuesto que estaba presagiando, o si tú quieres profetizando el final de uno de ellos en el martirio, pero también estaba hablando de que todos nosotros seríamos bautizados en la muerte de Jesús. Todos. O no saben que todos, la palabra todos viene del original todos, que significa todos. O sea, de esas palabras que no le puedes buscar la vuelta. Cuando la Biblia habla de todos, adivina de quién habla. De ti, de mí, de todos. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y empieza a explicar el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Y no está diciendo que cuando somos bautizados con Jesucristo, nuestro espíritu yace en nuestra propia tumba. Lo que está diciendo es que cuando fuimos bautizados con Cristo, nosotros yacemos en la misma tumba que Jesús fue sepultado, quien es nuestro representante legal delante del Padre, para que también como Jesús se levantó de entre los muertos, nosotros andemos en una nueva vida. ¿Se acuerdan que tenemos dos representantes? Uno es Adán. Y si nosotros todos somos susceptibles a muerte, es porque la Biblia dice que la muerte pasó a todos los hombres por una razón, porque todos somos pecadores. Hay gente que no le gusta que le digan que es pecadora. La evidencia bíblica es que si mueres es que eres pecador. La muerte, decíamos la semana pasada, no es algo natural en el ser humano. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero si muere el ser humano es porque es pecador, porque tenemos un representante que nos representó deshonrando a Dios. Y esta deshonra la hemos todos abrazado, no honrándole y no dándole gracias y caminando en la vanidad de nuestra mente, en los deseos perversos de nuestro corazón. Pero tenemos otro representante, Jesucristo, que cuando recibimos, capítulo 5, verso 17, la gracia y el don de la justicia, morimos con Él y yacemos en su tumba con Él. O sea, cuando tú vas al bautismo, no es que tú mueres y vas a tu propio sepulcro. No. En un sentido, lo que está diciendo es de que cuando te bautizas, estás reconociendo que Jesucristo en la cruz moría y que tú morías a tu estatus de pecador en la cruz del Calvario, para que después de 3 días, levantado de las muertes, de entre los muertos, también tú te levantaras en novedad de vida. Eso es lo que hace tu representante y eso es lo que el bautismo significa. ¿El rito salva? No. El rito de sumergirte en el agua no, pero sí es importante. Yo no puedo ver en la Biblia otra cosa
que la gente que creía y recibía el don de la justicia se bautizaba. No por gusto, por mandato de Dios. Porque en el bautismo, repito, estás reconociendo que tú moriste en la cruz del Calvario hace un poco más de 2000 años. Es lo que está diciendo acá. Eso fue lo que sucedió. Entonces, pues ya no van los changuitos. Porque si tú haces changuitos, queriendo vivir el doble estatus, estarías negando el hecho de que moriste con Cristo en la cruz del Calvario y que tus pecados fueron borrados y perdonados. ¿Verdad que no es posible? Muy bien, sigamos adelante. Ya se me fue aquí la página. Verso 5. Ahora observemos un poco, esto fue lo que ha sucedido cuando nosotros recibimos el don de la justicia. Morimos juntamente con Jesucristo. Yacemos en su tumba. ¿Para qué? Juntamente con Él vivamos una nueva vida. Ahora, desde esa perspectiva, reflexionemos en nuestra identidad, esta que está escondida en Dios. Verso 5. Porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Vieron la palabra sí? La palabra sí aquí en Japón, en China, es un condicionante. Hay té muy rico, muchísimas gracias a quien lo preparó. Si bajas, caminas y te sirves. Pero si no bajas y caminas y te sirves, ¿qué crees? Pues ahí se va a quedar y se lo van a acabar, bro. Entonces hay un sí condicionante, ¿correcto? Entonces, siente el sí condicionante del verso 5. Porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, como dice el gringo, pues tú dime. O sea, no me preguntes a mí si tú fuiste plantado en la semejanza de su muerte. ¿Has recibido el don de la justicia? ¿Has creído que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados? Entonces sí, te tengo buenas noticias. Tú moriste en la cruz. Tú fuiste representado en Él y tus pecados han sido perdonados y su justicia ha sido acreditada. Pero eso es una condicionante. Si tú has recibido la gracia, capítulo 5, verso 17, y el don de la justicia, es una condicionante. También lo seremos en lo de su resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿quién? Adán. Esta culpa y estas consecuencias, que es la muerte que nos vino a todos porque todos pecamos. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Recuerda que no es tu naturaleza pecaminosa. Esa existe todavía. ¿Eres susceptible a pecar? Lo eres. Gimes en tu corazón. Hay una lucha por la liberación de este cuerpo de corrupción y de muerte que será transformado a la semejanza de la gloria suya cuando Cristo se manifieste. Amén. Pero está hablando de tu representante. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Cuántos se acuerdan del Chavo del Ocho? Creo que la comedia del Chavo del Ocho es más famosa que la del hijo pródigo, tristemente. Pero allí había un personaje, ¿lo recuerdan? Bueno, había varios, pero Don Ramón. ¿Tú conoces a Don Ramón? No me digas, ¿a poco lo veías? ¿Cómo se llamaba la hija de Don Ramón? La Chilindrina, muy bien. ¿Cómo se llamaba el que le cobraba la renta a Don Ramón? El señor Barriga, exacto. Imagínate que, pues pobre Don Ramón, ¿verdad? Ay, pobrecito, no trabajaba. No le gustaba trabajar, ¿verdad? Siempre cuando le llamaban a la puerta para trabajar estaba enfermo. Pero tenía un acreedor y este era el señor Barriga. Y
siempre cuando se presentaba el señor Barriga estaba a punto de lanzarlo a la calle porque flojo, desvergonzado de don Ramón, no le pagaba la renta. Yo no sé cuántos años de renta le debía, ¿verdad? ¿Y ustedes piensan que don Ramón podía pagarle al señor Barriga? Es imposible, si no le gusta trabajar. Pero ¿qué creen? Él tenía una solución. Alguien lo amaba. La bruja del 71. Imagínate que el don Ramón le da el sí a la bruja del 71. Y la bruja del 71 tenía una herencia cuantiosa con la que paga todo lo que don Ramón le debía al señor Barriga. Y entonces él cambia de estatus. Le da el sí, se casa, se va a vivir con la bruja del 71 y vivieron felices, yo no sé cuántos años porque ya estaban bien viejitos. ¿Se acuerdan? Pero el señor Barriga era implacable. Y aunque a él se le había pagado toda la deuda de don Ramón, él quería molestar, gobernar a don Ramón. Y constantemente iba a la casa de la bruja del 71 a pedirle la renta. Y él se amedrentaba. Y él se atemorizaba porque no sabía, porque no comprendía que su estatus había cambiado y que su deuda había sido pagada. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Mira esto, pensando en este ejemplo, mira otra vez el verso 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido es inoperante. No es aniquilado. Otra vez la naturaleza está dentro de nosotros, pero está ya inoperante. Ya el pecado no gobierna. Ya el pecado no es nuestro Señor. Nosotros morimos a Él. La deuda ha sido saldada con la muerte de Cristo. A fin dice que no sirvamos más al pecado. A fin de que ya don Ramón no se deje amedrentar, no se esconda y no sirva en ese sentido como objeto del bullying del señor Barriga. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si vivimos con Cristo, ¿se fijan? Aquí el tema es de que fuiste bautizado con Jesús en su muerte, no en la tuya. Para que en su resurrección tú también seas vivificado. Si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. ¿Cómo puedo tener una nueva vida? ¿Cómo puedo tener un nuevo comienzo? Muriendo con Cristo, recibiendo la gracia y el don de la justicia del perdón de tus pecados, arrepintiéndote y creyendo que Jesucristo los pagó en la cruz del Calvario. Eso no es como la muerte inevitable. La gracia no es inevitable. Si la evitas con un corazón duro, con un corazón orgulloso, creyéndote bueno, creyéndote buena, así se evita. La gracia no es inevitable. La gracia se recibe con humildad. Y si el capítulo 5, verso 17 dice que nosotros recibimos la gracia y el don de la justicia, entonces morimos con Jesús y creemos, lo creemos. Creemos que podemos tener un nuevo comienzo en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Cualquier cosa donde nosotros hayamos experimentado la muerte. Hay un nuevo comienzo y hay una esperanza. Verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Es interesante esto, porque lo que aplica a Jesús aplica también para mí. Lo que aplica a Jesús aplica también para ti. Lo que es cierto en relación a la muerte y resurrección de Jesús, es cierto en cuanto a mi muerte en Jesús y mi resurrección en Jesús. Entonces vamos a observar un poco lo que dice este texto acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque esas cosas se pueden trasladar a nuestra persona
y podemos apropiarnos de ellas en fe si creemos que Jesús fue a la cruz por nosotros y se levantó de entre los muertos. Mira, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, la muerte ya no se enseñorea más de él. El doctor Barriga, por supuesto. Si la muerte no se enseñorea de Jesús, tampoco el señor Barriga va a venir a tocarte a la puerta. No te tiene que gobernar el pecado. ¿Está la opción? Sí. Pero Dios te ha dado el poder y la autoridad para que el pecado no te gobierne. Y la decisión es tuya y mía, porque la gracia de Dios sí se puede evitar o se puede recibir, mientras la muerte y el pecado es inevitable. 10. Porque en cuanto murió Jesús, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto me encanta. Jesús, ¿cuántas veces murió? Una vez. ¿Tengo que bautizarme 2 o 3 veces? Si tú confiaste en Jesucristo como tu Señor y Salvador y fuiste al bautismo a identificarte con Él en su muerte y en su resurrección, no tienes que volverlo a hacer. Has muerto una sola vez. Te has equivocado, sí. Has pecado, sí. Pero tú te puedes arrepentir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero a Jesucristo se le recibe una sola vez y para siempre. Para que como Jesús se levantó y vivió para la gloria de Dios, ¿cómo somos llamados nosotros a vivir? Para la gloria de Dios. ¿Se fijan que en la vida cristiana estamos tratando de contestar la pregunta, oye, a Dios le gusta perdonar, a mí me gusta pecar? ¿Pero qué crees? Si tú eres cristiano y discípulo de Jesucristo, no hay tierra natural, no hay área neutral, perdóname. Muerte y pecado, o vida y servicio para la gloria de Dios. No religión. Yo no sé cuántos están interesados, a cuántos les gusta la religión. Ya, no sé si para este entonces ya se dieron cuenta que a mí no me gusta la religión. No va conmigo, no va con Jesús, no honra a Dios. Ni los ritos, ni la hipocresía. Ni esta religión que hace más buenos a unos y más malos a otros. No. Hay dos sopas. Vida en Cristo Jesús para la gloria de Dios, o muerte para condenación, controlado por el señor Barriga, buleado por el pecado, enseñoreado de ti, obediente a tus pasiones y deseos. Pero no está la tierra neutral. No, pues yo no soy tan malo, no le hago daño. No, mira, yo voy a la iglesia, digo, pues yo y Dios. No. Leamos otra vez, porque lo que funciona, lo que opera, lo que es cierto en relación a Jesús, es cierto para todos los que hemos muerto y resucitado en Él. Miremos el verso 10 nuevamente y piensen esto de la tierra neutral. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios. El creyente, ¿para quién vive? Para Dios. ¿Para quién trabaja? Para Dios. ¿Para quién estudia? Para Dios. ¿Para quién se prepara? Para Dios. ¿Para quién es emprendedor? Para Dios. ¿Para quién acumula riquezas? Si Dios te da el poder y la sabiduría para hacerlas. Para Dios. Todo lo que haces de palabra y de hecho, lo haces para la gloria, honra y beneplácito de tu Salvador, Jesucristo. No hay tierra natural. Claro que hay religión, pero la Biblia no la promueve, ni a nosotros nos interesa. Pero la gente que le gusta la religión, Dios los bendiga, ¿verdad? Yo no sé si son nuestros hermanos, pero Dios los bendiga. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero de eso no habla la Biblia. Bueno, cuando Jesús habla de la religión, sí habla y no habla cosas bonitas. No hay tierra neutral. Verso 11, miren el resumen. Verso 11, resumen. Así que también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? ¿Ya se dieron cuenta? Lo que aplica para Jesús, aplica para ti. Si Jesús murió, tú moriste en Él. Si recibiste la gracia y el don de la justicia. Y si resucita para la gloria de Dios,
pues también aplica para ti. Mira el verso 11 otra vez. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como cuando vienes a Cristo y te bautizas, no yaces en tu tumba, sino en la tumba de Jesús, porque fuiste crucificado con Él. Lo mismo en su resurrección, para una nueva vida, para la gloria de Dios, en Cristo Jesús. Y este verso es un pivote, o sea, nos dirige a una conclusión. Y ojo, chicos, que el libro de Romanos se ha usado para hacer doctrina, para hacer teología, para debatir en ideas, pero el libro de Romanos es terriblemente práctico también y necesitamos aprender a escuchar Romanos con practicidad. Y mira estos 12 versos, 12, 13, 14, 3 versos, están cargados de aplicación, misma que en los capítulos finales va a explotar como un gran crescendo en esta obra en 4 movimientos. ¿Se acuerdan los movimientos 1 al 4, 5 al 8, 9 al 11 y 12 al 16? 16 capítulos, 4 movimientos, pero aquí está anticipando un gran finale. Y el gran finale no son ideas religiosas, debates teológicos, rayas de convicciones personales, ¿no? Que nos separan de la gente. No, mira lo que dice acá. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus pasiones desordenadas. Todavía el cuerpo puede mandar, todavía el señor Barriga puede llegar a tu puerta y cobrarte la renta. Pero lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Eso fue pagado. Tú no tienes que obedecer, no tienes ni que abrirle la puerta. Es lo que te está diciendo. Verso 13, ni tampoco presentes tus miembros, ya no solamente tu cuerpo, tus miembros. ¿Qué significa? Tus facultades, tus habilidades, los dones que Dios te ha confiado, tus recursos, lo que eres, lo que tienes, aquellas cosas que conforman tu identidad. No presentes tus miembros al pecado como instrumentos, como armas de iniquidad para deshonrar a Dios. O sea, esto de los changuitos no aplica, no se vale. Eres o no eres. Por eso decía Jesucristo, el que es conmigo no es contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. No hay territorio neutral. Eres o no eres. Estás vivo o estás muerto. Pero si estás vivo con Jesucristo, hay noticias. Vives con Él y el pecado no tiene que enseñorearse. Pero sí hay un par de nos. Yo solía decir que el cristianismo no es este sistema de creencias donde se enfatizan los nos. No fumes, no tomes, no digas mentiras. Pero sí hay algunos nos, hay algunos imperativos en la Biblia. Y aquí hay 2 nos. Ni presentes tu cuerpo para servir al pecado, ni los recursos que Dios te ha dado los uses como recursos para deshonrar a Dios. Pero esos nos serían una imposibilidad si no existiera un sí. ¿A qué me refiero? Si alguien se está ahogando en el mar y no sabe nadar, es inútil que le digas, mantente nadando, no de frente, sino de lado y poco a poco. Bro, no vengas para... Se va a ahogar, bro. O sea, estos nos no apelan a nuestras capacidades, sino a nuestra nueva identidad en Cristo. Porque nuestro viejo hombre fue crucificado, ese no sabe nadar, ese ya se ahogó. Pero hay un nuevo hombre en nosotros que nos ha representado Cristo, quien resucitó de los muertos y quien vive para la gloria de Dios. Y a ese es al que Pablo le está hablando y el Espíritu de Dios hoy quiere hablarle con un gran sí. Con eso terminamos para ir a nuestros grupos a conversar y después ir a
continuar con nuestra reunión número, yo no sé si es 5 o 6. Escuchen el gran sí. Sino, verso 13, preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Y tus miembros, tus recursos, tus habilidades, tus dones, tus emprendimientos, preséntalos a Dios como instrumentos de justicia. Toda esta cuestión de la música es muy interesante. Porque yo hace muchísimos años, yo tuve el sueño de vivir mi vida para Dios y dedicar mis dones para la gloria de Dios, ¿no? Y lo más loco es que yo era director musical de Luis Miguel y no había todavía despegado. O sea, es una locura, la verdad. Después, a través de los años, no mucha gente ni muchos músicos cristianos me siguieron la corriente. Y yo dije, no, pues se me hace que sí exageré, la verdad, ¿no? Es algo que Dios no me pedía, ¿no? Pues, a lo mejor nada que ver. Y me encuentro con este texto, bro. Ser músico, como todos los trabajos, es un trabajo digno, si lo hace uno para la gloria de Dios. Pero hay trabajos que no honran a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Hay trabajos que comprometen tu testimonio cristiano, donde hay opresión, donde hay injusticia, donde hay robo, o como en mi trabajo, donde se promovía el adulterio, y bro, ni existía el reggaetón, no había nacido el Bad Bunny, ¿cómo se llama? El Bad Bunny, bro. Ahora imagínate, ¿no? Y era la época de Timbiriche, esa onda que hasta se murieron, ¿no? Pero aún así, en mi trabajo había cosas que comprometían mi testimonio. Y yo no quería más vivir eso. Tenía otras opciones como músicos, sí, pero dije, ¿y qué tal si vivo como músico para la gloria de Dios? Bueno, rico no seré para los hombres, pero ¿qué tal para Dios? A lo mejor se me hace que es un buen negocio. ¿No les parece que es un buen negocio ser rico para con Dios y no para los hombres? Digo, cada uno según su don. Dice Salomón que a unos le da Dios el don de hacer riquezas. Y el que lo hace para Dios, lo hace para la gloria de Dios, ¿no? No estoy hablando religiosamente con nos, sis. Estoy hablando de, hey, quien quiera que seas tú, dones, habilidades, talentos, es importante que si eres cristiano, los uses para la gloria de Dios. Y si hay un lugar donde comprometes el testimonio cristiano, piénsalo 2 veces, porque no se vale hacer changuitos. Final del verso para conversar. Preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por una razón, porque el pecado ya no te va, te va a tocar a la puerta, sí, pero ya no tiene derecho sobre ti, ya no tiene poder sobre ti, ya no tiene autoridad sobre ti. No tienes que obedecerle, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Estos conceptos en el capítulo siguiente los va a despejar un poco más. La ley es buena, no es mala, pero la ley, el mandamiento por sí solo, no tiene capacidad y poder para transformar a nadie. Solo la gracia y el amor y la misericordia de Dios. ¿Les parece que oremos antes de ir a nuestra conversación? Te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por este nuevo estatus que nos has regalado, Señor. Qué bendición, Señor, el saber que el cuerpo del pecado ha sido inoperante en mi vida, que ha sido destruido, Señor, que el pecado no tiene que enseñorearse porque he muerto y he resucitado contigo a una nueva vida. Señor, ¿qué llamado me haces ahora? No buscar mi comodidad en un territorio neutral, sino vivir, Señor, ahora para tu gloria. Y quizás esta es la primera vez que has entendido el Evangelio. El testimonio de Dios es el siguiente. Dios nos ha dado vida. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, puede tener religión, puede ir a la iglesia, pero no tiene la vida.
si no te has arrepentido de tus pecados, y yo no estoy hablando del bautismo como un rito, sino lo has reflejado en el bautismo, quizás es una buena oportunidad para que le digas: Señor Jesucristo, necesito morir en ti para vivir nuevamente en ti y aprender a vivir mi vida para ti. Podrías decirle al Señor: Señor Jesucristo, nunca he vivido en un territorio neutral, dominado y controlado por el pecado. Pero Señor, yo quiero que tú me gobiernes, que tú me dirijas, Señor precioso. Me arrepiento de todo mi corazón, de mis pecados. Creo, Señor, que morí yo contigo en la cruz del Calvario, Señor. Y que estos, pues, no tienen que enseñorearse más de mí. He recibido el perdón, me considero muerto al pecado, pero vivo para ti. Recíbeme, Señor, como el Hijo pródigo, y que tu gracia me dé la fuerza para vivir una vida de transformación, para gloria y honra tuya. Oro estas cosas y más en tu nombre. Así sea. Amén.